esta gente. Okay. Got it. Perfecto. A ver, ¿saben? Tenía un par de preguntas para ustedes, a los que vayan a presentar hoy. Eso, en primer lugar, ¿quiénes van a presentar cada uno de los respectivos investigaciones? La nuestra va a presentar Joaquín con Antoine. Perdón, esa es la presentación. Sobre la mesa unidad social. Ok. Ah, hola Sofía. Joaquín con Antoine. Ya. Sí. Nosotros voy a presentar yo porque nos coincidió el congreso con el de Praxis comunitaria en Ecuador. Están presentando al mismo tiempo allá Toma. una versión extendida de esto, así que voy a estar solo yo. Y por este lado, Juan Pablo Paredes va a presentar por el proyecto de Gonzalo de la Maza y Antoine. Perfecto. Porque Antoine está está aquí mismo, de hecho, y Gonzalo está en otras actividades. ¿Tú, Rodolfo, presentaste en la conferencia? No, no, estoy ahogado en un montón de otras cosas. ¿Te quedaste pegado, Rodolfo, Sí, parece? quedaste pegado. Sanciona. Así que perdemos. Se ahogó de verdad. Ahí digo, le entró una llamada. Ah, ¿Quién está acá por parte de por ¿Quién parte está de acá por parte del COES? yo y Rodolfo. ¿Y Nosotros saben somos... ¿saben cuánta gente está atendiendo las mesas? ¿En qué ¿Tiene alguna- sentido? O sea, ¿cuántos participantes No. hay? No, nosotros solo sabemos como lo que sale en este cartón, que son las personas que son los panelistas, pero no sabemos cuántas personas se inscribieron pero la Maca está ahí, po, la Maca porque sepa. Inscritos hay como 500 personas como en la plataforma, pero de manera como constante, como conectados permanente en la plataforma hay como entre 60 y 90 personas, porque va como fluctuando. Y en las salas se reparten en general, hay entre 15 y 20 personas, como eso hay, como son 4 salas simultáneas. Ya, no es tan malo. Sí, ponte bien en verdad. Tenía un poco de susto con el formato online a estas alturas del partido. Y ahora tenemos 11 personas acá, po. O sea, igual tenemos a Wanda, a Bárbara, igual hay hartas personas que están acá de visita, digamos, de participantes. Así que les damos la bienvenida, aprovechamos de darles la bienvenida. Claro. Sí, yo les quería decir que tomáramos unos 2 minutos antes de comenzar por si se sumaba alguien más. Ok. Para que comencemos todos juntos a las 12:03. Así que muchas gracias por participar. Vemos a varios entusiastas participantes que nos vinieron a escuchar. Hola a todas, a todos. Dan muchas ganas que vuelva a lo presencial. Yo estoy como con un pánico escénico. Me invitaron a la casa presencial y no quise ir, no sé. Estoy ambivalente al respecto. Sí, no sé, o sea, se ha cerrado. Yo empecé a salir hace como un mes, no mucho, ¿no? Para salir de la casa me refiero. ¿En serio? Sí, sí. Igual o sea, me pasó eso al principio, estaba bien descolocado. Bueno, hubo una actividad de CR2 que organizó Bárbara, un retiro, que estuvo muy bueno. Y en la primera reunión me pasó así como presencial, con gente sentada,
personas que muchas veces no los había conocido en persona todavía. Yo como los veía y como que tenía una especie de como superpuesto la pantalla, así como que los veía. Veía todavía enmascado su cara en una pantalla. Era una sensación visual muy rara, así como las locuras que hace el cerebro. Y realmente era molesto, obviamente. Pero luego pasó, por suerte, no quedé con este, con este trauma. Bueno, ya es la hora, así que vamos a comenzar, ¿les parece? Bueno, buenas tardes a todos nuestros panelistas y al público presente. Les damos la bienvenida a la mesa Actores, Estallido Social y Convención Constitucional, que forma parte del eje 9 de la conferencia sobre participación política, pactos sociales y proceso constituyente. Mi nombre es Rodolfo López, soy investigador postdoctoral de COES y voy a ser el moderador de esta mesa. Aprovecho también la oportunidad para agradecer el trabajo de Carolina Aguilera, con quien coordinamos las presentaciones y las mesas de este eje, y también de Emanuel Barocet, Isabel Castillo y Juan Pablo Rodríguez, todos de COES, quienes contribuyeron en su organización también. Para la jornada de hoy tenemos 3 presentaciones. Y la estructura de la mesa del día de hoy va a ser la siguiente. El panel en su totalidad va a durar 1 hora y 30 minutos. Antes de cada exposición, le voy a presentar el título, los autores correspondientes de cada investigación y el presentador o los presentadores. Y en cada una de estas presentaciones va a durar 20 minutos en el que, bueno, darán a conocer las líneas generales del trabajo. Yo les voy a avisar por el chat de COES, o sea, el chat de acá de Zoom, cuando les vayan quedando 3 minutos para concluir la presentación. Luego de finalizar estas 3 presentaciones va a haber un espacio de preguntas y respuestas abierto al público y también a los otros presentadores. Así que pasamos a continuación a las presentaciones. En primer lugar, la primera de ellas se titula Nos cansamos, nos unimos, la creación de unidad social y su contribución al proceso de transformación institucional chileno. Y sus autores son Antoine Mayet, del INAP de la Universidad de Chile, Sofía Donoso, de Faxo de la Universidad de Chile, Antoine Foré, de la Escuela de Periodismo de USACH, y Joaquín Rosas, del INAP de la Universidad de Chile también. La investigación va a ser presentada por Joaquín y por Antoine. Así que les doy el pase, tienen sus 20 minutos a partir de ahora. Bueno, muchas gracias, Rodolfo. Voy a compartir la pantalla y ustedes me avisan si efectivamente se ve. Ok, denme un segundo. ¿Estamos bien? ¿Sí? Vale, perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Muy bienvenidos a esta presentación sobre unidad social particularmente y bueno, agradecer la oportunidad de poder exponer nuestro trabajo en esta conferencia. Así que muchísimas gracias. Nuestra ponencia se titula La creación y la perdurabilidad de las coaliciones multimovimiento, el caso de unidad social en Chile, cuyos autores somos Antoine Mayet, Sofía Donoso, Antoine Foré y que les habla. Bueno, un poco para comenzar, poder introducir, contextualizar el caso de estudio, nosotros nos abocamos a estudiar unidad social, lo cual lo conceptualizamos, categorizamos como un caso bastante interesante de coalición multimovimiento, y que tiene una particularidad este contexto, este término cross. Esto básicamente quiere decir que es una coalición donde confluyen distintos movimientos sociales que provienen de distintos segmentos, es decir, aquí confluyen distintos sectores, distintos movimientos sociales de diferentes sectores y que confluyen por un objetivo en común. Esa es la definición de Cross Multi-Movement Coalition. En esta línea, Unidad Social se crea en junio de 2019, unos meses solamente antes del estallido social del 18 de octubre, y se consolidan, se constituyen como actor bajo el lema Nos cansamos, nos unimos, que más adelante vamos a detallar lo relevante que es, y en su momento de mayor espectacularidad, si se quiere, de la coalición, lograron tener más de 200 organizaciones dentro de Unidad Social de distintos sectores de movilización. Esto fue alrededor de diciembre de 2019. En este contexto de estallido social, Unidad Social fue un actor relativamente bien relevante.
Unidad Social fue el actor que convocó a la huelga nacional de noviembre, el 12 de noviembre, cuyo efecto fue, dentro de todas las cosas, el acuerdo del 15 de noviembre, fue la antesala de ese acuerdo. Por otro lado, también esta coalición de movimientos generó distintos espacios de cabildos territoriales para discutir el proceso particular que estamos viendo como país, y por otro lado también fue de los primeros actores que presentó como idea poder procesar el 18 de octubre todo el descontento a través de una fórmula institucional que particularmente ellos defendían como la Asamblea Constituyente. Dicho esto, nuestra pregunta de investigación tiene dos aspectos. El primero de ellos es cuáles son las explicaciones o cuáles son los factores asociados a la creación o emergencia de unidad social, como esta coalición multimovimiento, y también cuáles son los aspectos que pueden explicar las dinámicas internas y de perdurabilidad, los desafíos de perdurabilidad de una coalición tan compleja como esta. Nuestras contribuciones en esta línea creemos que son dos. En primer lugar, analizar la creación, la emergencia de coaliciones multimovimiento, y por otro lado también evaluar de manera deductiva, es decir, desde ciertas teorías que son centrales en la literatura de movimientos sociales, cómo estas teorías nos pueden explicar o dar ciertas pistas respecto a la perdurabilidad y la emergencia de las coaliciones multimovimientos. Nuestra metodología y los datos cualitativos que utilizamos. En primer lugar, nuestra aproximación es desde un process tracing. Process tracing, rápidamente, consiste en construir una narrativa causal con un aspecto histórico, de manera de poder rastrear explicaciones con distintos alcances temporales y de manera compleja, poder rastrear estos mecanismos cómo se dan a lo largo del tiempo para explicar un outcome en particular, que en este caso sería la emergencia, y en segundo lugar, la perdurabilidad o los desafíos de perdurabilidad de la coalición. Nosotros construimos esta narrativa causal en función de datos cualitativos, pero que provienen de distintas fuentes, lo que a su vez hace sentido con el process tracing, que supone una revisión intensiva de distintos datos y su posterior triangulación. Estas fuentes son, por un lado, fuentes primarias, donde los mismos actores construyen sus documentos y declaraciones públicas, donde utilizamos las páginas web de la CUT y Unidad Social. En segundo lugar, una revisión sistemática de prensa que estuvo hecha desde 2019 hasta 2020, de octubre a octubre, ¿ya? Y en segundo lugar, o sea, en tercer lugar, y yo creo que lo más importante dentro de nuestros datos cualitativos, son 22 entrevistas semiestructuradas a dirigentes sociales que son o hayan sido parte de Unidad Social. Vale mencionar que una de estas 22 entrevistas fue realizada en el contexto de otra investigación, mientras que las otras 21 entrevistas fueron realizadas todas de manera remota, dado el contexto de pandemia. Acá un breve mapeo de la varianza interna de nuestra muestra, que por supuesto fue una muestra intencionada, donde queríamos tener de alguna forma presencia de los distintos dirigentes de los distintos segmentos de los movimientos sociales. Entonces, brevemente podemos ver que hay presencia de dirigentes estudiantiles, de movimientos feministas, de organizaciones sindicales, territoriales, de pobladores, socioambientales, de derechos humanos, etcétera, culturales y antiglobalización. Así que, dicho esto, dejo con ustedes a Antoine Mayet. Adelante, Antoine. Gracias, Joaquín. Y bueno, buenas tardes a todos ya. Sí, entonces ahora vamos a contar, hacer la narrativa de este proceso de la conformación y luego perdurabilidad de unidad social en dos momentos. Primero, entonces, la creación de esta coalición multimovimiento. Y aquí lo que hacemos es un relato estructurado en torno a las variables que Joaquín presentaba antes, ¿no? Que son las de interés para nuestra pregunta de investigación. Lo primero entonces para contar esta historia es partir del broker, ¿no? Del actor que empujó, coordinó los inicios de la conformación de la coalición, y en este caso es la Coordinadora de Trabajadores No Más AFP, una SMO bien conocida, una organización del movimiento social bien conocida en relación a la reforma de pensiones en Chile. Y desde esta organización lanzaron una invitación formal a otras organizaciones que están
mencionadas aquí en la cita, donde el entrevistado con cierta arrogancia quizás, ¿no? Dice, nosotros creamos unidad social, y luego entonces enumera organizaciones que participaron y que son todas muy relevantes en su campo. Y eso creo que es un aspecto bien central, ¿no? De lo propiamente multisectorial y que marca una diferencia con lo que se hacía antes, durante la década de movilización de los 2010, donde se presenciaron más bien movilizaciones sectoriales, aunque ya había cierta tendencia a la transversalización, particularmente en la movilización feminista, que no se encasilla como sectorial propiamente tal. Dale, Joaquín. Sí. Entonces, después de hablar del broker, vamos más a razones de fondo, ¿no? Este es un poco como lo que el broker es lo que gatilla esta coalición, pero es posible construir la coalición porque construye sobre vínculos personales importantes que justamente se crearon en estas experiencias de movilización de la década de los 2010, donde, como lo dice aquí el entrevistado, hubo trayectorias donde se fueron construyendo la colaboración, la confianza, el reconocimiento mutuo entre distintos movimientos, donde sus dirigentes, sus activistas se reconocían como participantes de un mismo diagnóstico y mismas vivencias para lo que es propiamente tal para que es lo propio de esta lámina. En la siguiente voy a hablar más entonces del marco, ¿no? Del análisis que se hace, y lo que hemos analizado es que emergió un frame, un enmarcamiento colectivo, compartido, y que se sintetiza en el eslogan, nos cansamos, nos unimos, que está en el origen de Unidad Social. Es importante analizar bien este eslogan, que yo creo que es potente, donde finalmente se hace una referencia al pasado, ¿no? a lo que fue la experiencia de la neoliberalización, también de la dificultad en obtener resultados en las movilizaciones, y por lo tanto, es la segunda parte del eslogan, mirando hacia adelante, una propuesta de acción que es unida, ¿no? Y esa es la gran diferencia. Hay un discurso fuerte en torno a que esto responde a 30 años desde la vuelta a la democracia, en una especie de eco anticipado de los no son 30 pesos, son 30 años, ¿no? Pero hay una fuerte insistencia, digamos, en esta temática de los 30 años de antes del estallido, y que es una de las cosas interesantes de No Más AFP, de Unidad Social, que se empezó a estructurar, como decíamos, desde junio de 2019. Dale, Joaquín, por favor. Claro. Entonces, tenemos estos factores importantes, el trabajo organizacional que se hizo desde No Más AFP, la existencia de estas vivencias compartidas y también de este marco de análisis compartido, que fueron factores claves para que se creara esta coalición, que siempre generalmente que no es fácil crear una coalición así, ¿no? Hay muchas enemistades entre organizaciones, o sea, no es lo natural que exista una organización así, y una organización para la cual no fue tan importante la estructura de oportunidad política, lo mencionamos acá como algo secundario. Hay este análisis que no es propio del contexto inmediato, ¿no? O sea, está la figura de Piñera que cataliza también cierto rechazo por lo que representa. Estamos hablando entonces de antes todavía de las múltiples violaciones a los derechos humanos de la revuelta, pero ya catalizaba enojo, etc. Los problemas del sistema político, pero el análisis es más amplio, va más atrás. Si en lo político también mencionar que Unidad Social se construye con un explícito distanciamiento hacia los partidos políticos. Insisto en explícito porque en la interna muchos activistas y dirigentes tienen también afiliaciones políticas, pero tienden a no manifestarlas explícitamente. Es algo que está como implícito en los juegos de poder en Unidad Social, y que se va a manifestar mucho más en la segunda parte de la historia que ahora les va a contar Joaquín. Gracias, Antoine. Bueno, como bien decía Antoine, yo voy a contar o me voy a referir un poco a esta segunda parte de la lectura o la narrativa que nosotros buscamos construir en nuestro artículo.
y que puntualmente busca poder responder a la segunda parte de nuestra pregunta de investigación, que es respecto a cuáles precisamente son los desafíos de perdurabilidad de los movimientos, de las coaliciones multimovimientos, que en particular es importante esta parte de la pregunta porque al integrar distintas organizaciones que vienen de muchos sectores de movilización social, supone un alto grado de coordinación y articulación para poder mantener esto en el tiempo. Dicho esto, esta segunda parte viene demasiado marcada por el contexto, en el sentido de que esta segunda parte de perdurabilidad calza puntualmente con un periodo de estallido social y post-estallido social. ¿Ya? Para comenzar, creo que hay una primera diferencia, y con esto podemos decir que hay cierta varianza respecto a nuestros factores explicativos respecto a la primera y segunda parte de nuestro punto de investigación. Es decir, los factores que explican en parte nuestras preguntas o nuestro objeto cambian en términos de relevancia cuando pensamos en la emergencia y cuando pensamos, por otro lado, en la perdurabilidad. En este caso puntual, las dinámicas internas de poder que tienen relación particular con lo organizacional asume relevancia en este momento porque, como podemos ver en el gráfico a la derecha, hay una explosión importante de cantidad de organizaciones de movimientos sociales que entran a ser parte de unidad social, y esto tiene relación particularmente con el momento de estallido social, con el 18 de octubre. En este sentido vemos que tan solo en algunos meses pasaron de tener 52 organizaciones al interior de la coalición a 200, más de 200 a finales de diciembre de 2019. Obviamente esto supone un desafío bastante grande, que es cómo puede la coalición lograr hacer cuajar estas distintas formas de pensar la movilización y formas organizacionales. Y eso supuso una tensión bastante importante. Y esto hizo que se segmentara la interna unidad social en torno a bloques, que tenían una reflexión organizacional, pero ciertos bloques, de acuerdo a sus propias culturas organizacionales, tuvieron mayor saliencia o no que otras, y eso tensionó el espacio. Por un lado, teníamos al bloque sindical, que particularmente está compuesto por organizaciones sindicales, valga la redundancia, pero esto no es baladí en términos de que estas organizaciones por lo general tienen una estructura nacional, tienen mayores recursos y tienen una forma o estructura organizacional bastante tradicional en términos de verticalismo, en vez de otras organizaciones que son las nuevas organizaciones sociales más territoriales, más feministas, o de activistas más jóvenes, como en la ACES, por ejemplo, que tienen otra estructura, y esa propia diferencia en la cultura organizacional de cada organización de movimiento social hace que este momento en particular tensione esas diferencias. Y esto finalmente termina con que ciertas organizaciones bastante relevantes respecto a los últimos 10 años de movilización en Chile, como lo son la ACES y la Coordinadora Feminista 8 de Marzo, terminan saliendo del espacio de unidad social. Y, por ejemplo, la Coordinadora Feminista 8 de Marzo hace pública esta tensión, mostrando una carta que el mostrador publica a fines del año, o sea, a principios del 2021, donde básicamente señalan que el bloque sindical, su forma de operar, estaba bastante contraria a la idea de unidad y de poder tener una lógica inclusiva con los distintos segmentos de organizaciones sociales al interior de unidad social. En segundo lugar, vemos que nuevamente hay una diferencia respecto al momento de emergencia, que es la relevancia de la estructura de oportunidades políticas. En esta segunda parte, respecto a la perdurabilidad, las oportunidades políticas son relevantes. Y en términos de cómo los propios dirigentes sociales al interior de la coalición son capaces de leer este momento, y esto hace que nuevamente hay una tensión y se separan dos grandes grupos en términos de cómo pensar el estallido social y particularmente el acuerdo del 15 de noviembre. Habían ciertos sectores de unidad social que veían una oportunidad particular en el acuerdo del 15 de noviembre, en el sentido de que esta es una forma, una posibilidad de poder procesar institucionalmente y poder profundizar y avanzar hacia el reconocimiento de derechos sociales. Está en la médula un poco de este eslogan que decía Antoine de "nos cansamos nunca". Pero por otro lado, y uno podría decir o categorizarlo como una posición más maximalista, si se quiere, habían otras organizaciones que buscaban tensionar y profundizar más las protestas de tal manera de poner más en jaque al gobierno y poder tener de esa manera un resultado que vaya mucho más allá de la propia posibilidad que abre el acuerdo del 15 de noviembre.
De esta manera tenemos una segunda tensión que ya no tiene que ver con la cultura organizacional propiamente tal, sino que tiene que ver con una lectura propia de cada sector respecto a las oportunidades de ese momento. Finalmente, para terminar, los temas relativos al marco de acción colectiva no tienen mayor relevancia para este momento. Se mantiene la idea de nos cansamos, nos unimos, pero no tiene mayor saliencia respecto a lo que fue en el momento de emergencia. Muy brevemente, ¿cuál es el estado de unidad social hoy? Como bien dice el título, está viva la coalición, sin embargo, no está del todo bien. En el sentido de que no tiene esta capacidad no mantiene el auge que tuvo en diciembre de 2019, donde se agregan casi 150 organizaciones adicionales, sino que con la salida de organizaciones importantes como la ACES, la Coordinadora Feminista, también se debilita en parte o cambia la coalición. Por otro lado, también hay otras organizaciones relevantes como la CUT y Noma FP que dejan de estar activas dentro de la coalición, que es diferente a que salgan, pero dejan de tener como un rol activo. Y además, esto hace que cambie los liderazgos internos. Pasaron de los liderazgos de los dirigentes más conocidos, más famosos, que habían liderado las movilizaciones sectoriales de la última década, a dirigentes más pequeños, más nuevos y que vienen de organizaciones del mundo feminista y también del mundo local. Ahora dejo a Antoine para que termine la presentación. Sí, gracias Joaquín. Sí, una breve síntesis en cuanto a la contribución teórica también que hacemos que esperamos hacer con este estudio de caso, que es esta idea que ya mencionamos de que los factores que la literatura detecta para la conformación de coaliciones no juegan el mismo rol más adelante en este proceso de perdurabilidad, ¿no? Entonces, como que ahí hay algo interesante de prestar atención a distintos factores para explicar distintas etapas de la dinámica organizacional. En cuanto a la conformación de la coalición, bueno, ahí, como se mencionó, la estructura política no jugó un rol importante y fue un factor negativo a la hora de intentar mantener una organización dinámica, vibrante, etc. En cuanto a los vínculos entre líderes, bueno, fueron muy importantes para la creación de la coalición, pero al ampliarse la coalición, claro, se diluyó esta confianza, se perdió esta confianza y finalmente ahí no se pudo mantener una organización tan amplia. La otra diapositiva, Joaquín, por favor. Y en cuanto a claro, a los aspectos organizacionales, bueno, en la emergencia tuvieron un rol, pero no fue tan problemático justamente por esta homogeneidad que existía, pero cuando fue aumentando esta heterogeneidad organizacional, jugó en contra, no fue posible encontrar una forma organizacional de hacer convivir estas distintas culturas. Y ahí yo creo que antes de hablar del último punto, hay algo bien importante, ¿no? Cuando decimos que la unidad social no está tan bien, claro, desde la perspectiva de cómo fue en su momento de auge, ¿no? Como que hay un tema, igual sigue siendo un proceso bien interesante. Y lo último, bueno, en cuanto al frame, fue importante para que se conformara la coalición, lo mencionamos, y no pudo este frame que sí existe, este frame compartido y se ha mantenido, que es como un legado, yo creo, del proceso, no fue suficiente para mantener aglutinado un grupo muy grande de organizaciones de movimientos sociales. Muchas gracias y muy atentos a sus comentarios y preguntas. Muchas gracias a Joaquín y a Antoine por su interesante ponencia y ahora vamos a seguir con la segunda, que se titula De los conflictos sociales a la Convención Constituyente, análisis del resultado de candidaturas provenientes de la movilización territorial. Esta investigación es desarrollada por Gonzalo de la Maza de la Universidad de los Lagos, Antoine Mayet también de la Universidad de Chile, y Juan Pablo Paredes de la Universidad Católica del Maule, quien va a ser quien presente la investigación. Adelante, Juan Pablo. Bien, muchas gracias, Rodolfo. Muchas gracias por la aceptación del trabajo. Saludo a todas y todos los presentes. Bien, voy a pasar a compartir pantalla entonces.
¿La ven bien? ¿Tienen una buena visualización de ella? Sí. Sí, Juan Pablo. Perfecto, muchas gracias. Bien, como dijo Rodolfo entonces, el título de la presentación es de los conflictos territoriales a la Convención Constituyente, análisis del resultado de candidaturas provenientes de la movilización territorial. Lo que les vamos a presentar ahora son resultados preliminares, aunque ya algo más avanzados por el tiempo transcurrido, del proceso de inicio de la convención, no de sus resultados en análisis, la elección de los constituyentes, de los convencionales y las convencionales, y un análisis del inicio de los primeros meses de la convención, ¿no? Muy preliminar, muy emergente, ¿sí? Esto se enmarca en el proyecto Fondesit que lleva actualmente Gonzalo de la Maza como investigador principal, y Antoine y yo somos los co-investigadores, ¿sí? Entonces, esto se enmarca en ese proceso, y como les adelanto, lo que les queremos presentar ahora son avances de cómo se están desarrollando nuestras hipótesis, cómo se han visto nuestras hipótesis en relación al campo y a la proyección del trabajo. Entonces, el esquema de la presentación que les vamos a mostrar el día de hoy, ¿sí? En una primera parte nos vamos a concentrar en los objetivos e hipótesis del proceso. En un segundo momento les voy a presentar datos sobre el momento descriptivo, ¿no? Previo al proceso constitucional, es decir, cuáles son el trayecto de los y las convencionales, ¿no? A dónde estaban adheridos, dónde están sus compromisos políticos, ¿sí? Y en tercer lugar, voy a presentar un análisis más cualitativo interpretativo de la elección de los convencionales, de sus programas, de sus propuestas para ser electos y electas al interior de la convención. Entonces, la presentación se enmarca en un proceso de 3 partes que va combinando diferentes metodologías, ¿sí? Cuando lleguemos al momento oportuno voy a ir profundizando en torno a eso. Me voy a concentrar en el punto número 1 y número 3 de lo que está expuesto en esta lámina, y voy a dejar más débilmente en esta presentación el punto número 2. Sin embargo, nos acompaña en la mesa Antoine, quien puede profundizar en el momento de la discusión en algunos puntos de ese ítem. Bien, entonces vamos al objetivo general del proyecto. Es muy importante porque enlaza con todo lo que viene a continuación, ¿no? Examinar de manera situada las particulares de las relaciones entre actores vinculados a los conflictos socioterritoriales y la política institucional. Ese es el marco del proyecto general, ¿sí? La relación que existe entre el conflicto y la política institucional. Y la coyuntura nacional nos abrió una ventana de oportunidad investigativa, ¿no? Que es insertar el proceso constituyente que surge luego de los acontecimientos de octubre del 2019 en el marco del proceso investigativo. En esa ventana que se abre es donde Antoine y Gonzalo y Antoine, ¿no? Me invitan a formar parte del proyecto para investigar justamente el momento del proceso constituyente y lo que tiene que ver con la elección de convencionales y bueno, las candidaturas y la elección de los convencionales en el marco del proceso constitucional, ¿sí? En ese entendido, tenemos algunos supuestos generales que son importantes de conocer porque van dando sentido a lo que vamos a ir mostrando más adelante, ¿no? Entonces, la relación que le acabo de decir es entre protestas, ¿no? Entre política contenciosa vista desde la ciudadanía, desde los movimientos sociales, desde las organizaciones socioterritoriales o socioambientales, desde movimientos ciudadanos en el fondo. Institucionalidad política, y ahí se abre la ventana de oportunidad del proceso constitucional, ¿sí? Nuestros supuestos generales nos dicen que no se produce una institucionalidad política, una institucionalización política mediante formas tradicionales, esto es, por partidos verdes,
por partidos ecologistas, por movimientos regionalistas o partidos regionalistas, ni tampoco por la expresión de liderazgos carismáticos, ¿sí? No es el común, ¿no? Sino que se dan por otras vías, ¿no? Y una de las cosas que les queremos presentar aquí es que hemos podido reconocer la presencia de esas otras vías, ¿no? En segundo lugar, la defensa del territorio se vincula flexiblemente con la causa ecológica, es decir, si la causa ecológica está presente, ¿no? Esta no tiene una forma única ni clara, ¿no? Y se articula, se vincula con demandas más específicas de autonomía local, de descentralización y de fortalecimiento territorial. Para ponerlo en simple, la causa ecológica tiene una traducción territorial, ¿no? Y eso es importante de ir conociendo en el desarrollo del proceso. Y tercero, que está muy enlazado con lo que acabo de decir, las demandas tienen profundo arraigo territorial en la movilización ciudadana, en la movilización socioambiental. Y eso va a tener una traducción, va a tener una expresión en el proceso constituyente, ¿no? Esos son los supuestos generales. Las hipótesis propias al proceso de instalación de la convención es que las candidaturas provenientes desde los conflictos se canalizaron no vía los partidos, sino de expresiones independientes. ¿Sí? En segundo lugar, que esas expresiones independientes adquieren más fuerza, no en un patrón, sino variado y diverso. Dentro de esos, los que tienen un carácter más ciudadano, más independiente, van a tener mayor fortaleza. Y por último, que el proceso de selección de candidatos y candidatas y la conformación de lista no sigue nuevamente un patrón único, sino que tiene que ver mucho con esto de las lógicas territoriales y de quienes los conforman. Las hipótesis propias para el proceso constitucional es que no existe una demanda única, como lo habíamos dicho, y que trascienden la lógica de lo socioterritorial, y que se van a articular con demandas más específicas como el agua, el tema ecológico, la línea feminista, lo plurinacional, el tema de la descentralización y la participación, ¿sí? En segundo lugar, nuestra segunda hipótesis fuerte al respecto, es que los convencionales que provienen desde el mundo socioterritorial no cuentan con un diseño compartido sobre los contenidos de la nueva Constitución, en específico en lo relativo al poder político. Sin embargo, esto no implica imposibilidad de convergencia y articulación, y aquí hay un punto interesante. Vemos que, así como se dan procesos de convergencia, ¿no? de acercamientos que se van produciendo al interior del proceso constitucional, del funcionamiento de la Constitución, porque hay intereses comunes y otros compartidos, también se dan procesos de articulación, ¿no? Que son más duros, que son más consistentes, que son más sólidos, en el cual se empiezan a producir también nuevos anclajes, nuevos acercamientos, ¿no? Y esto es muy relevante para lo que les vamos a mostrar. Y por último, algo que ya les había dicho anteriormente, la expresión de los convencionales socioterritoriales está principalmente, o estuvo principalmente, en la lista del pueblo, ¿sí? Luego en otras expresiones independientes y en la prueba de dignidad. Más adelante les voy a mostrar los datos que de alguna manera dejan ver aquello, ¿sí? Y esto coexisten con orientación en diversas prioridades, ¿no? También hay que considerar que el clivaje se alinea Santiago, ¿sí? Que es donde están las preocupaciones menos ambientales de alguna manera o más diversas, ¿no? Y en Santiago donde en regiones, perdón, y en Santiago concentra lo que le acabo de decir, y en regiones adquiere mucha mayor diversidad por las lógicas territoriales, por las particularidades de los propios territorios. Bien, ahora les quiero mostrar lo que sigue a continuación, tanto el punto 2 y el punto 3, son cómo nos hemos hecho cargo de manera empírica de estas hipótesis, ¿no? En un primer momento se aplicó un estudio más descriptivo en función de información electoral de las páginas web de los convencionales y las convencionales de la prensa, y se utilizó también el informe Los 155 quiénes son, ¿no? Todas estas fuentes permiten de alguna manera mostrar los siguientes puntos, ¿sí? Voy a presentar láminas correspondientes a la participación previo al proceso de elección de los candidatos y las candidatas en organizaciones sociales. En segundo lugar, voy a presentar a los tipos de organizaciones sociales a los que los convencionales
que participan en el proceso, pertenecen. Y en tercer lugar, el foco de participación de estas organizaciones socioterritoriales. Bien, en términos generales, la pertinencia de los convencionales a organizaciones sociales es muy alta, ¿no? El 68%, un 68% de los elegidos, de las personas elegidas, conforman o forman parte de alguna manera de una organización social, ¿no? Esto es el 43.9% de los 155 elegidos, ¿no? Hay experiencia de organizaciones sociales. Esto va a ser muy importante para más adelante observar cómo se distribuyen en sus preocupaciones socioambientales. Ahí está la referencia con las listas que participaron del proceso, ¿no? Ahí está como está la presencia de Apruebo Dignidad, está la presencia de la lista del pueblo, la lista del apruebo, ¿no? Como de alguna manera el nivel de pertenencia. Y lo importante aquí es que nótese la lista del pueblo, ¿sí? Como de alguna manera tiene una pertenencia muy alta, 66% o sobre el 66%, lo cual deja ver de alguna manera las hipótesis que estábamos planteando al inicio, ¿no? En cuarto lugar, la relación con los partidos políticos, ¿no? ¿Se acuerdan? Una de las hipótesis que planteábamos es que no se canaliza por las lógicas tradicionales de participación política, sino externa a ellas, ¿no? Entonces, de estos 68 pertenecientes a organizaciones sociales, un 58 personas no participan de partidos políticos, ¿no? ¿Sí? Un 85%. Lo que deja ver de alguna manera lo que les señalaba, las hipótesis planteadas por nosotros, ¿sí? En este segundo bloque de láminas, lo que les voy a presentar tiene que ver con la organización social en la que participan los convencionales, y acá voy a ir un poco más rápido, ¿no? Acá están las definiciones a las cuales podemos volver en la ronda de preguntas, ¿sí? Y acá están la distribución. Nótese que la presencia ambiental territorial, ¿sí? Es la más alta de todas, ¿no? Y eso de alguna manera enmarcaba un poco o se ancla con lo que nosotros le hemos presentado en términos de la hipótesis, a razón de esta dimensión territorial muy presente en el proceso, ¿sí? Es importante observar también cómo se van dando las relaciones, por ejemplo, con el feminismo, con los pueblos originarios, ¿no? ¿Sí? En tercer lugar, lo que me interesa mostrar ahora es la presencia de organizaciones socioterritoriales, ¿sí? Bajo la categorización de organizaciones socioambientales territoriales, que es una categoría que hemos elaborado en el marco del proceso investigativo, ¿sí? En el marco mismo del proceso investigativo, que define como segunda opción al interior de las organizaciones sociales, ¿no? Ya sea la variante socioambiental o territorial, es decir, si la organización es socioambiental y contiene la territorial, también forma parte de este conglomerado que estamos presentando acá. Ahí rápidamente voy a solamente mostrar, no voy a profundizar en ello porque si no voy a perder demasiado tiempo, cómo están presentes en las y los convencionales lo que les acabo de presentar, ¿no? La membresía, la pertenencia a organizaciones socioambientales y territoriales. Aquí está una segunda lámina que presenta la continuación de lo anterior, ¿no? Bien, ¿cómo está la presencia entonces? De nuevo, en lo que habíamos señalado en el marco de nuestra hipótesis, la expresión de las organizaciones socioambientales y territoriales están más presentes en la lista del pueblo o en expresiones de ese tipo más independientes, ¿no? Otros independientes que va a marcar, por ejemplo, la presencia de la lista de los movimientos sociales, ¿no? que después va a adquirir mucha relevancia al interior de la convención, pero que en un primer momento no tiene la relevancia. Recuerden, por ejemplo, todos los debates mediáticos
sobre la puesta en forma de la convención y cómo la lista del pueblo de alguna manera se fue desangrando, ¿no? Discúlpenme la metáfora si a alguien no le resulta pertinente, ¿no? Pero de alguna manera fue lo que sucedió, ¿no? Se fue desgranando, ¿no? Fue perdiendo en membresías y se fue debilitando el interior, y eso permitió que otros adquirieran relevancia. Pero al inicio, la lista del pueblo concentraba mayor presencia. Esos son términos más descriptivos que de alguna manera dejan ver las hipótesis. Ahora vamos a ver cómo se expresan en términos más cualitativos e interpretativos, ¿sí? Hemos trabajado en base a un protocolo de trabajo o un acercamiento metodológico plural, ¿sí? Que combina fuentes primarias y fuentes secundarias. Por ejemplo, hemos seguido información del distrito en base a información secundaria, es decir, cómo se conforma el distrito, cuáles son sus votantes, cuántos constituyentes podía elegir, ¿no? Etcétera, etcétera, etcétera. Hemos seguido las redes sociales de las candidaturas, ¿sí? Realizamos un conjunto de entrevistas de entrada a un conjunto de candidatas y candidatos, ¿sí? Realizamos encuentros de intercambio y capacitación, ¿sí? No solamente de conversación, sino también de intervención. Y esto es importante porque asumimos una lógica no solo es extractiva del proceso, sino que también de alguna manera queremos tomar parte en él, ¿no? A continuación se realizaron entrevistas de salida a los y las candidatas, principalmente a los que y las que de alguna manera no salieron electos, ¿sí? Los que salieron electos siguen otro proceso. Después se realizó un nuevo encuentro de intercambio, ¿sí? Ya no al inicio, sino hacia el final, que significaba el proceso de balance del proceso de candidatura, ¿sí? Pero al mismo tiempo esto lo hemos complementado con registro de actividades en terreno, principalmente virtual, y también etnográfica presencial, pero muy débil producto de la pandemia, ¿no? Y de nuevo información secundaria con entrevistas y otras, ¿sí? Hasta los territorios, la que no voy a profundizar tampoco, pero para que ustedes se den cuenta de la presencia fuerte de convencionales y candidatas y candidatos convencionales, ¿sí? Acá están los procesos de elección, ¿sí? Acá están los procesos de elección, los resultados, ¿sí? También puedo detenerme en ello en esta ronda de preguntas. Aquí están las metodologías interpretativas que de alguna manera hemos utilizado para lo que les voy a mostrar ahora. Y ahora viene la categorización de los encuentros, ¿no? Como primer acercamiento cualitativo, interpretativo de lo que estamos señalando, ¿no? En relación a la hipótesis número 1, las candidaturas provenientes de los conflictos socioterritoriales no se canalizan a través de partidos, sino de independientes, y ahí hay las tres citas de arriba, de alguna manera dejan ver lo que les estamos presentando, ¿sí? No las voy a leer, sino léanlas ustedes, por favor. Les voy a mantener ahí un poquitito la lámina, para que ustedes puedan tratar de encontrarle sentido a lo que estamos señalando, ¿no? Podemos discutirlo después, la pertinencia o no de las citas, ¿no? En segundo lugar, encontraron distintas vías de participación política que no responden a un solo patrón, y también acá hay dos ejemplos diferentes de cómo se fueron organizando en función de organizar la lista, en función de organizar la candidatura, de cómo hay una lógica, por ejemplo, que dialoga con los partidos políticos, y otra lógica que de alguna manera es completamente independiente de los partidos políticos, ¿sí? Esto va a permitir un poco avanzar en otros puntos. En tercer lugar, existen agendas transversales fuertes, ¿sí? Y acá también un conjunto de citas que apoyan justamente aquello, ¿no? Que permiten observar cómo, si bien hay un ámbito fuerte, hay un anclaje fuerte, también se abren a la inclusión de otros acercamientos, de otras demandas, de otras causas. Esto en el sentido de que hay detrás también una lógica estratégica en función de lo que está apuntando el trabajo convencional, ¿no?
Puntos emergentes, cosas que no habíamos considerado en nuestras hipótesis, pero que se dejaron ver de manera muy clara, es que las campañas fueron colaborativas, con mucho anclaje territorial, con mucho compromiso ciudadano, ¿no? Que son activistas en el sentido de impulsar lo que están haciendo y dejar, independiente de salieran o no electos, ¿no? Dejar ahí un trabajo asentado, reforzar el trabajo que ya se viene haciendo en los propios territorios. Pero también son educativas, ¿no? Es decir, hay detrás una lógica bien activista en el punto de realizar o no la candidatura, de ganar o no si no salían electos, si no quedaban al interior de la conversación, el trabajo no era perdido, ¿no? Se ganaba porque se avanzaba en el trabajo territorial. Es decir, la convención no era el único destino. Y por último, acá un conjunto de citas también, ¿no?, que nos permiten señalar lo siguiente en relación a las hipótesis planteadas, y con esto voy terminando, ¿sí? ¿Qué hemos observado hasta el momento, ¿no? Que se avanzan en la articulación al interior de la convención de afinidades temáticas, ecológicas y ambientales, pero se le suma el feminismo, la participación ciudadana, que hay trayectorias similares, activistas, y que hay lógicas y horizontes compartidos, ¿no? La trayectoria es muy importante, pero también la forma en que trabajan y el horizonte, ¿sí? Y el ejemplo que podemos ver de esto, cómo va a continuar nuestro trabajo, es con los movimientos sociales constituyentes, ¿sí? Que lo dejo para la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo, por esa detallada presentación. Y ahora avanzamos hacia la tercera ponencia del día de hoy, que se titula Reconfigurando procesos de articulación territorial en el marco del proceso constituyente chileno, reflexiones a partir del diálogo con organizaciones sociales de la región de Valparaíso. Y sus autores son Tomás Koch, Karen Ramírez y Marcelo Rodríguez, los tres afiliados al Observatorio de Participación Social y Territorio de la Universidad de Playa Ancha. La presentación será hecha por Tomás. Adelante. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias. ¿Podré compartir pantalla, no? ¿Sí? Ahí sí. ¿Lo ven? Perfecto. Súper, súper. Sí, bueno, sí. Voy a poner la pantalla completa para verlo mejor. Bueno, muy buenas tardes. Lo primero es agradecer la posibilidad de presentar esto aquí, pedir disculpas por la ausencia de mis compañeros en este momento. Ellos querían estar, pero no coincido con otro congreso en donde estábamos presentando esto mismo en una versión un poco más extendida. Lo otro es contarles justamente que este es un trabajo en proceso. Esta es una investigación que nosotros iniciamos ya hace 1 año y medio. Venimos trabajando con organizaciones sociales de la región de Valparaíso, justamente dialogando y buscando observar los procesos de reconfiguración de subjetividades políticas y los procesos de articulación territorial. En ese sentido, también celebrar a quienes organizaron esta mesa, porque viene muy bien luego de la presentación que nos acaba de dar Juan Pablo. Nos presenta otra arista de lo que está sucediendo. La estructura de la presentación es la siguiente. Primero quiero hablar un poco del contexto, muy brevemente. Esto es algo que conocemos todos, ¿no? Pero hablar un poquito justamente del sentido, las formas de organización territorial que tenemos hoy día y qué es lo que significó octubre del 2019 para esto. Luego referirme un poco a lo que convencionalmente se llama metodología, que aquí le dimos un poquito de otro título, ¿no? Actores, fuentes y métodos de sistematización para la reflexión, en el sentido de que justamente lo que les quiero presentar hoy día es un trabajo en proceso y hace énfasis en la idea de la conversación. Por eso voy a enfocar los resultados en las citas, ¿no? Voy a enfocarme en ciertas citas y justamente a partir de la voz de las propias organizaciones, de los propios líderes de organizaciones, ir configurando un relato. Luego, algunos elementos interpretativos para ir pensando esta reconfiguración de subjetividades políticas en vínculo con los territorios y algunas líneas interpretativas de análisis. Voy a invertir un poquito la lógica convencional de presentación, ¿no? Que normalmente uno parte por la pregunta, las hipótesis, y luego vienen un poco los datos. Voy a invertirlo, quiero mostrarles un poquito primero qué es lo que hemos hecho, quiero que puedan reconocer los distintos discursos de las líderes y líderes,
y lideresas, perdón, y luego vamos un poquito a los marcos teóricos, las líneas interpretativas y las hipótesis que van guiando este proceso. Bueno, en términos de contexto muy general, creo que no vale la pena entrar en el detalle de la idea de la fragmentación territorial, ¿no? La contención de las organizaciones y la relevancia de ciertas formas de subjetividad política neoliberal, en este caso, caracterizada como neoliberal. Creo que no vale mucho la pena hablar de esto. Hay varios autores que lo han mencionado, ¿no? El otro día escuchaba justamente a Francisco Letelier hablando justamente de esto, entre otros autores que han señalado justamente cómo las formas de organización, el diseño territorial, produce la fragmentación de los territorios, a lo vez que limita la división entre organizaciones funcionales y territoriales, van produciendo cierta atomización y desarticulación de las organizaciones, lo que si le sumamos esta idea de las subjetividades neoliberales que sitúan en los mercados, la participación individual en los mercados como única forma de participación social o de integración social, nos encontramos en un escenario complejo, ¿no? Al mismo tiempo tenemos la rearticulación local y colectiva a partir de conflictos territorializados. Aquí yo puse algunos, ¿no? Para que recordemos justamente cómo los conflictos territorializados vienen ya desde hace algún tiempo, desde hace algunas décadas. No solo son ambientales, ¿no? La mayoría aquí aparecen como ambientales, pero no necesariamente son ambientales, como señalaba Juan Pablo recién. Y por otro lado, lo que hemos identificado como transversalización territorial de ciertas demandas, particularmente el feminismo, la ecología y los pueblos originarios, ¿no? La demanda en estas líneas parece ser transversal a varios territorios hoy en día. El levantamiento de octubre de 2019 justamente provoca una rearticulación territorial y nosotros justamente el supuesto con el que estamos trabajando es que también hay transformaciones en las subjetividades políticas a partir de esto. Y es desde aquí que me quiero agarrar para ir mostrándoles un poco bueno, esto es muy breve, ¿no? Esto es para reforzar justamente esta idea de justamente cómo el levantamiento de octubre de 2019 provoca esta rearticulación territorial, ¿no? Aquí Zambrano y Huayqui nos muestran justamente una recopilación que ellos hicieron de cabildo y asambleas autoconvocadas en Chile, ¿no? Para darnos una idea de la magnitud de esto. Estas tres citas pertenecen a tres organizaciones con las que estamos trabajando nosotros. No las voy a leer completas porque son muy largas, ¿no? Yo señalé algunas cosas en negrita aquí que me parece interesante que mencionarlas justamente para ir pensando esta idea, ¿no? Esta hipótesis de cómo en octubre de 2019 se reconfiguran estas subjetividades políticas en vínculo con lo territorial. La primera, desde el estallido ha sido bonito que los vecinos han salido a la calle a compartir con los demás. Ocurre mucho en la población que están construyendo muchos condominios, entonces está llegando nueva población, están llegando muchas familias nuevas y en estos condominios se crea una especie de burbuja, ¿no? Claramente ahí está justamente esta idea de la rearticulación social y que tiene que justamente a partir de octubre del 2019 y que se vincula con lo territorial, ¿no? La segunda, la desconfianza de las organizaciones, ¿no? Y justamente cómo se van recuperando estas articulaciones a partir de formas nuevas de organización, ya sea en forma de cabildos autoconvocados, de asamblea, o justamente a partir de lo que aquí se señala como la olla, ¿no? Como la olla común, formas no convencionales o emergentes de organización. Pero no solo eso, sino que también hay un fortalecimiento también de las organizaciones convencionales, ¿no? Aquí un dirigente tradicional de una junta de vecinos nos contaba justamente cómo luego de octubre de 2019 se empiezan a sumar jóvenes a la propia organización y cómo crece también la organización tradicional, ¿no? Entonces tenemos un refortalecimiento de esta asociatividad en el contexto del post-octubre de 2019. En términos metodológicos, nuestra investigación es un proceso de investigación acción participativa, una IAP, ¿no? En ese sentido nosotros estamos trabajando con las organizaciones, buscando conjuntamente producir no solo el entendimiento de los fenómenos, sino que también producir lo que en este caso hemos definido como incidencia política. Ya voy a ir a la definición de incidencia política que estamos trabajando, pero por lo pronto contarles que esto arranca justamente con un diplomado que nosotros realizamos el año 2020 durante el segundo semestre y se llama Construcción de Territorios para el Buen Vivir,
donde participaron 56 organizaciones de la región de Valparaíso, 56 líderes de organizaciones de la región de Valparaíso, y estuvimos trabajando con ellos durante todo el semestre, ¿no? Terminamos en enero este proceso, y posterior a eso continuamos trabajo con cerca de 25 organizaciones, con un grupo de investigación y acción participativa. Hemos tenido entrevistas también, talleres, acciones de reciprocidad con ellos, distintas actividades, etcétera, etcétera. El material que les voy a presentar hoy día está basado sobre todo en transcripciones de los comentarios, preguntas e intervenciones de los participantes a este diplomado que estoy mencionando. Ajá. Marginalmente hay una que otra mención alguna de las entrevistas, pero principalmente es lo que sucedió en el diplomado. Bueno, respecto a los procedimientos de análisis y evolución de la información, en términos, tal como está planteado esto como una IAP, justamente la evolución de la información la vamos realizando en el propio proceso, en el siguiente taller, y a través de las distintas instancias de comunicación que hemos establecido colectivamente, y los procedimientos de análisis tienen esta vuelta, ¿no?, entre el equipo de investigación y los propios participantes. En ese sentido, además de los criterios éticos que debe haber pasado por todos los protocolos y todas las cartas y todas las cosas instaladas hoy día para realizar investigación, además tenemos este criterio, ¿no?, de la pertinencia para las organizaciones, que son ellas quienes definen el sentido de lo que se está haciendo. Perdón si voy un poco rápido, podemos volver después, pero es que quiero mostrarles hartas cosas hoy día. Bueno, estas son algunas fotos para que vean justamente cómo partimos en la virtualidad, ¿no? Desde las primeras sesiones, algunos conversatorios, algunos talleres de mapeos que realizamos también, y terminamos justamente allá, hace poco estamos trabajando en forma presencial ya, arriba son algunas acciones de reciprocidad realizadas con las organizaciones, y el segundo es justamente la última sesión del GIAP que realizamos, del Grupo de Investigación y Acción Participativa, en donde trabajamos con teatro lo oprimido, y particularmente con teatro legislativo. ¿Ya? Estamos ocupando distintas herramientas que vienen sobre todo de la educación popular y de algunas otras corrientes cercanas. Bueno, algunos elementos para pensar los procesos de reconfiguración de las subjetividades políticas en vínculo con los territorios. Yo organicé esta parte, que son un poco los resultados en la fórmula convencional de presentación, ¿no?, en torno a ciertas preguntas y con agrupando ciertas citas como para que vayamos reflexionando para luego presentar un poco el esquema analítico. Lo primero es justamente pensar si es que es nuestra pregunta o premisa a la base, ¿no?, que tiene que ver con si los procesos recientes de articulación organizacional implican una territorialización de las subjetividades políticas. En ese sentido, yo aquí elegí 3 citas para presentarles. La primera creo que ilustra esta idea justamente del uso de los espacios públicos, ¿no?, de los espacios tradicionales, como las juntas de vecinos, pero también una cosa que salía mucho es el uso de las calles y de las plazas para la organización, ¿no?, la recuperación, por ejemplo, de formatos tradicionales como las conversaciones fuera de la casa, ¿no?, tomando un té, o el uso de las plazas para las reuniones de los cabildos, por ejemplo, son muy recurrentes en los distintos discursos. También está en la segunda cita, la elegí también justamente por esta idea de repensar los territorios, no necesariamente bajo las unidades político-administrativas establecidas. Aquí justamente se habla de ir a unidades mucho más grandes, ¿no?, pensar en zonas territoriales. Esto así como se piensa, así como esta lideresa nos hablaba de pensar en zonas territoriales, también hay otras que lo hablaban en escalas más micro, ¿no? Pero este juego de pensar la escala, ¿no?, de repensar la escala desde las propias organizaciones. Y finalmente la tercera, creo que es interesante también porque nos plantea justamente que un sentido de la territorialidad que esta persona siente que sobrepasa el espacio geográfico. Leo textual, en el fondo hay un sentido como de identificación, que en realidad es una identificación de clase que supera simplemente la escenografía, ¿no?, vinculándolo a elementos de poder popular incluso. Respecto al sentido de la participación, aquí uno cabe de cajón preguntarse justamente sobre la vocación democrática del proceso, que es un tema bien recurrente en estas organizaciones sociales, del proceso constituyente sobre todo, y el vínculo que tiene este con los territorios, ¿no? En ese sentido, aquí hay una cosa que aparece muy fuerte y que tiene que ver justamente cómo la vocación democrática y el sentido de la participación se juega en 2 niveles, ¿no? Está el nivel organizacional y está el nivel macro, que tiene que ver con la convención constitucional. Y en general hay esta tensión entre
entre la institucionalización y la participación de base, ¿no? En general, esos son los términos que ocupan, algunos otros lo identifican como democracia representativa o participativa, pero siempre está esta tensión sobre la vocación democrática del proceso y justamente que se ve tensionada por algunas cosas que, bueno, la vemos permanentemente en los rayados en las calles muchas veces, que es esta idea del yo no voto, me organizo, ¿no? Entonces aparece justamente la idea de la convención, aparece como un eje tensionante para muchas de estas organizaciones, y que provoca divisiones internas también. La segunda me pareció interesante justamente también porque está esta idea de la calle, ¿no? De pensar la vocación democrática en estos dos niveles, pensando cómo la calle, esta idea de mantener en alerta a los territorios participando, es vista como un eje necesario para lograr la participación y la necesaria vocación democrática del proceso. Otro eje que aparece con mucha fuerza aquí tiene que ver con el modelo social y político, y aparece la idea de una tensión permanente entre el reformar y el refundar. Aquí básicamente me gustaría destacar las preguntas que aparecen aquí, de esta idea justamente de, luego de que en el diplomado algún expositor habló de la idea de que este era un momento de repensar el capitalismo, claro, aparece un dirigente de una junta de vecinos y le dice que el capitalismo no se repiensa, sino que se combate, ¿no? Y justamente está esa tensión permanente en varias partes, que lo podemos ver en las siguientes preguntas, donde alguien, donde este líder de una ONG nos pregunta si se puede proyectar la construcción de espacios para el buen vivir en pugna con el avance de la dinámica de vida que impone el mercado, o se debe resignar a construir este espacio dentro del contexto neoliberal, ¿no? La idea justamente de la reforma. Y esta última, que tiene que ver con la economía, es bien interesante porque lo ligo con lo que viene después, ¿no? Justamente esta idea de repensar algunos elementos técnicos, que hoy día parecen como muy técnicos, como la economía, por ejemplo, que es de los grandes economistas, ¿no? La invitación de esta líder es a recuperar la economía que está en disputa, o la economía que se sitúa como un saber científico que nadie puede cuestionar, y si uno lo cuestiona, no sabe de economía, ¿no? Justamente la idea de poder pensar las reformas o las refundaciones en base no necesariamente a los expertos, y este es un tema que es muy potente, sobre todo cuando se vincula a quién puede o quién debe participar de estos procesos, ¿no? Entonces, aquí hay una tensión permanente entre justamente lo que está expresado aquí, como que los saberes populares son más efectivos que las ciencias sociales y las burocracias para poder resistir el hambre, ¿no? Un confrontamiento directamente contra estos expertos, pero por otro lado está esta tensión de, ok, pero cuidado que los expertos también lo necesitamos, y justamente sale varias veces esta idea de que en general hay un clima de miedo a los expertos. ¿Por qué? Porque no nos institucionalicemos, porque no nos roben la participación, ¿no? La idea de porque no se encapsule la democracia dentro de unos pocos, ¿no? Entonces justamente está esta tensión permanente de necesitamos, pero ojo que no se secuestre el proceso. Como yo les adelantaba, justamente esto de trabajo tiene que ver justamente con una IAP, y desde esa lógica, junto con estas distintas citas presentadas aquí, que reflejan un poco cuáles son los elementos que van configurando o reconfigurando las subjetividades políticas en vínculo con la territorial, nosotros trabajamos en la elaboración de definiciones de incidencia política en la lógica de armar una agenda de trabajo para este grupo de investigación y acción participativa. No voy a entrar en el detalle de la agenda de trabajo porque es un poco largo, ¿no? Llevamos varios meses ya en eso. Pero les presento aquí las 3 definiciones que están un poco orientando este trabajo y que fueron construidas desde las propias organizaciones, ¿no? En este taller, no recuerdo cuántas tuvimos en específico, pero tuvimos cerca de 20 organizaciones trabajando justamente en esto. Y las definiciones a las que ellas llegan es interesante, porque si se fijan el vector, si bien hay algunas diferencias entre ellas, el vector de la incidencia, el vector de la participación es claro desde los territorios organizados hacia ya sea la política pública, hacia estrategias para el buen vivir, ¿no? Los espacios de poder, etc. Pero hay un vector que está claro aquí en la definición. Bueno, y esta definición de incidencia política se traduce en 5 ejes de agenda,
que aquí están marcados en forma un poco circular, pensando en esta lógica justamente de que se articulan estas cosas, pero tienen justamente que ver con el análisis y diagnóstico de las necesidades territoriales, por supuesto, el fortalecimiento de la mano de esto, de las organizaciones, la relación con las comunidades y territorios, ¿no? Todo esto a nivel de la organización, que tiene que ver con el fortalecimiento de las mismas, la rearticulación, y luego viene el paso justamente al vínculo con el proceso constituyente a partir de la relación con constituyentes del distrito y la calle, ¿no? Movilización, agitación y propaganda. Cabe destacar, solo se me había olvidado mencionarlo, que nosotros dentro de este proceso, dentro del diplomado, tuvimos 3 candidatas a constituyente, ninguno de esos 3 salió electo, pero sí tenemos varios que están en vínculo con constituyente y trabajan como asesores, que trabajan de distintas formas con ellos, ¿no? Asimismo, hemos tenido candidatos en este minuto tenemos a core, a concejales, dentro de los que estamos trabajando. Entonces, esta tensión permanente justamente es muy visible la tensión permanente entre la institucionalización y el llamado poder popular aquí, ¿no? A lo que a los participantes de estos grupos se refieren como poder popular. Perdón, ahí está. No voy a entrar en detalle en esto, porque tiene que ver un poquito con el esquema teórico desde donde estamos entendiendo la idea de subjetividad política, que está inspirado en la propuesta de Martínez y Cubide en el 2012, le puse aquí, hay otros textos, ¿no? Pero es un poco la idea para que se hagan un poco la idea desde dónde viene entendida esta cosa. Quizá leer solo la premisa central, justamente, que desde donde estamos trabajando, que es que la reconfiguración de subjetividades políticas se vienen dando principalmente por procesos de reconstrucción de nuevas articulaciones territoriales, con una renovada vocación democrática y sentido de politización y reapropiación de lo público. La premisa en la que estamos trabajando no fue la inicial, sino que se ha ido construyendo en el camino, era más bien una intuición y fue desarrollándose. Pero con lo que quiero terminar, porque sé que estoy justo en el tiempo, quiero terminar con esto, con un avance hacia la interpretación que tiene que ver con 5 contradicciones o ejes de debate de nuestro modelo societal sentido por las organizaciones sociales y que hemos podido ir viendo que son algunas líneas que nos permiten superar un poquito la contingencia y pensar un poquito más allá en términos un poquito más estructurales de qué es lo que está sucediendo aquí. Entonces, la propuesta es justamente que hay una subjetividad política territorializada en este contexto, o un proceso de reconfiguración de estos procesos, que se encuentra tensionado por la idea de la vocación democrática. Básicamente aquí la tensión se encuentra entre la representación o la participación, ¿no? Las democracias participativas, representativas, se dice, en otros casos se habla acerca de la incidencia, la capacidad de incidencia, lo vinculante, etcétera, ¿no? Y esta es una tensión que aparece, bueno, todas estas tensiones aparecen tanto a nivel de la convención y el proceso general, como a nivel de las propias organizaciones y su articulación. Eso es interesante cómo se replican estas tensiones en distintos niveles. El modelo social y económico, bueno, ya lo mencionaba, una discusión que parece súper setentera, ¿no? Pero es interesante cómo sigue presente esta idea entre el refundar y el reformar, ¿no? Sigue siendo una tensión permanente, que está interesante eso, verlo tanto dentro de la organización como hacia afuera. Respecto al territorio, también es una discusión súper antigua esto, ¿no? Que a nivel macro se traduce esta idea de un Estado federal o un Estado unitario, pero que en términos generales uno la puede leer como la necesidad de participación y autonomía territorial, ¿no? Básicamente está la necesidad de la autonomía territorial como eje en disputa en el territorio. En términos de conocimiento, ya lo adelantaba un poco con las citas que presentaba, tiene que ver justamente con esta idea de discutir un poco los procesos de diferenciación funcional que van produciendo sistemas que se cierran sobre sí mismos, ¿no? Como conocimiento experto, la política para los políticos, la economía para los economistas, etcétera, etcétera. Cuando lo leíamos recordábamos un poco justamente algunas frases, por ejemplo, de Manuel Antonio Garretón, o algunas ideas de Manuel Antonio Garretón, en otro contexto, por supuesto, pero en los años 90, cuando pensaba justamente en estas distinciones. Y finalmente, podemos volver después sobre estos temas con más fuerza, pero para terminar la presentación, el último punto es que tiene que ver con inclusión y exclusión, tiene que ver justamente con quién puede, quién debe participar, y aquí aparece con mucha fuerza la idea de la transversalización de ciertas demandas, aparecen las mujeres con mucha fuerza, aparecen los niños también, el tema de la edad, de quién participa, quién puede, quién debe,
aparece la naturaleza, ya no como derechos sobre la naturaleza, ni siquiera sobre derechos de la naturaleza, sino que incluso aparece la discusión sobre el escuchar a la naturaleza, ¿no? La naturaleza como actor que participa, aparece incluso en algunos discursos, sobre todo más vinculados a organizaciones que están vinculadas con pueblos originarios, por supuesto. Y eso, sé que estoy pasadísimo, no tanto, un par de minutos pasado en el tiempo, y les dejo justamente, como les decía, que esta es una presentación invertida. Aquí están las preguntas justamente que han ido orientando este proceso, cómo se reconfigura el proceso de mediación política en vínculo con el territorio y qué elementos territoriales sostiene el proceso constitucional en Chile. Muchas gracias. Gracias, Tomás, por la presentación. Y ahora, en los 18 minutos que nos quedan, abrimos obviamente el espacio para preguntas. Les pido por favor que, bueno, para hacerlo lo más posiblemente parecido al formato de un congreso, si pudieran, los que pueden obviamente prender las cámaras lo hagan, y si tienen alguna pregunta, que usen la alternativa de levantar la mano, si yo los voy siguiendo por acá. La primera pregunta que tenemos es de Carolina. Adelante. Muchísimas gracias por las presentaciones y me alegro que el panel haya salido tan coherente. Yo me imagino que entre ustedes también tienen muchas preguntas y ganas de conversar. Me interesó mucho la presentación del paper de Sofía y el equipo, sobre todo lo que refiere al frame, porque nosotros hemos estado trabajando también justamente con la contracara de lo que ustedes investigaron, que son los participantes de las movilizaciones que no pertenecen a organizaciones, y justamente hubo una cierta politización de estos participantes que adscribieron a este frame que transformaron, digamos, un malestar difuso en algo así como un eslogan político, un discurso político. Entonces yo quería saber si ustedes pudieran elaborar más en cómo se difundió este marco discursivo, cómo se elaboró, cómo se difundió, si pudieron pesquisar más cómo se llegó a esto de los 30 pesos, a quién se le ocurrió, qué pasó con eso, si el equipo de Juan Pablo pudo estudiar un poco sobre eso. Me interesa cómo ese efecto. Voy a prender la cámara. Gracias. Y felicitaciones a los tres equipos. Gracias, Carolina. La pregunta ahí está abierta. Antoine o Juan Pablo, adelante. ¿Y si recogemos más preguntas, Rodolfo? Porque son poquitos minutos. Bueno, si alguien tiene otra pregunta, Juan Pablo, adelante. Ya, recojamos 2 preguntas más, si es que hay, y abrimos el espacio a cada uno de los presentadores. Juan Pablo, dale. ¿Qué tal? Gracias, sí. Saludo la coherencia también de la mesa. Fue bastante grata, ¿no? Bastante hace resonancia, ¿no? Y en función de esa resonancia tengo 2 preguntas. Una para la presentación 1 de Antoine y otra para después la de Tomás. En relación a la de los chicos primero, también sobre el frame, me preguntaba si han seguido un poco cuál sería, o si es que hay, ¿no?, un nuevo frame, ¿no? Porque al parecer el frame terminó en nos cansamos, pero no de igual manera, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cómo están haciendo hoy día para poder mantener este segundo concepto de unidad en una unidad que se ve fragmentada? ¿Sí? Si hay un nuevo frame, si están haciendo algo por preocuparse de aquello, ¿no? Me imagino que sí, por eso lo formulo. Y para Tomás, saludo la investigación, me parece buenísima. Tengo un problema con el concepto de reterritorialización de la subjetividad política, porque eso presupone que la primera subjetividad que al inicio no está territorializada, ¿no? Y ya hay una territorialización. Entonces, a lo mejor este concepto de reterritorialización no implica otras cosas, como su emergencia a lo público, lo cual ya es un desanclaje territorial. Ahí hay un tema lógico que me hace ruido y me gustaría si me lo puedes aclarar. Eso. Gracias. Gracias, Juan Pablo. ¿Alguien tiene otra pregunta para dar inicio a las respuestas?
Bueno, Si obviamente. me permite, a mí me gustaría, yo sé que no es parte de la investigación propiamente tal, ¿no? Pero me gustaría, Juan Pablo, si pudiera hacer algunos comentarios que tengan que ver justamente con los procesos con las propias prácticas dentro de la convención, justamente estas personas, cómo se van reconfigurando los bloques, el tema de la votación y todo eso, si pudiera hacer un par de comentarios al respecto como líneas. Ya, gracias, Juan Pablo. Y por último, Antoine. Dale. Sí, muchas gracias. Tengo como un comentario que es general, y que probablemente todos los que estemos acá podríamos conversar al respecto y me parece súper interesante, pero voy a dirigir a Tomás también, porque más directamente es que, bueno, yo creo que al igual que nosotros, observaste igual bastante entusiasmo, o sea, más que participaste o participas en procesos de bastante entusiasmo en torno a la convención. ¿Y cómo ves tú esto hoy? O sea, con estos dirigentes con los cuales están trabajando, ¿se mantiene este entusiasmo? Yo en lo personal estoy un poco preocupado respecto a justamente que el entusiasmo va a ser difícil mantenerlo y respecto a los resultados, e incluso para uno mismo sabe que tiene que poner expectativas, pero igual se crearon bastantes expectativas y va a ser difícil cumplirlas. Entonces, desde el trabajo de campo y esta investigación participatoria que están haciendo, me gustaría saber cómo ves tú esto. Bueno, gracias por las preguntas. Entonces damos espacio a que las respondan por el orden de las presentaciones. Así que partimos con, bueno, de nuevo te dejo la palabra a ti, Antoine. Para que Sí, vamos a respondas. dividirnos. Voy a hablar un poquito y Joaquín un poquito Quedan también. 4 minutos cada uno, porque quedan 2. Ya. Bueno, 2 minutos. Y solo que mi pregunta, bueno, se puede extender a Juan Pablo también, obviamente, esta última. Sobre el frame, lo que preguntaba Carolina, cómo se elaboró, cómo se difundió. Bueno, nosotros lo que hacemos es como rastrear que hubo un frame, o sea, tenemos como indicadores de que en las entrevistas, preguntas específicas que ahora tendré que ir a buscar en detalle, pero que apuntaban a eso, a ver si había este proceso y sí, había bastante evidencia al respecto. Ojo que no es el frame de los 30 pesos, ¿no? Como yo lo mencioné a la pasada, porque como que diciéndolo en voz alta como que caía de cajón y como que no podía no decirlo, pero es el frame de como este rechazo de los 30 años y de la frustración a no poder cambiar. Y sobre el nuevo frame, bueno, estamos ahora haciendo un segundo trabajo para el periodo de cómo ha seguido Unidad Social. Hemos debatido entre nosotros si seguir o no con este objeto. Yo de hecho lo veía más débil el objeto y estaba más bien de la idea de cambiar de objeto, pero todos los colegas quisieron seguir y estoy contento que lo hayan hecho porque en realidad hay dinámicas súper interesantes de cómo se mantiene, quién está ahí y esta idea de unidad más fraccionada, menos fuerte, pero igual un proceso que sigue, así que espero contestarte mejor en el próximo año. Joaquín. Sí, muchas gracias. Y bien breve en términos de complementar a Antoine. Respecto a lo primero, claro, nosotros rastreamos esta creación de frame que se patenta un poco bajo esta frase, nos cansamos, nos unimos, y dentro del propio análisis de las entrevistas, como también del material secundario, nosotros tratamos de poder relevar la información que estuviera relacionada a lo que contienen los frames, particularmente a la atribución de responsabilidad del problema, la creación del problema en términos de pronóstico y un diagnóstico, que era un poco lo que señalaba Antoine cuando hacía el desarrollo respecto a esto. Y creemos que es súper notable esta construcción, como que viene de esta lógica muy deductiva de la teoría que te dice que existe esto y lo pudimos rastrear de manera empírica que efectivamente eso fue. O sea, hay una atribución que era respecto a los gobiernos que han pasado después de la vuelta a la democracia al neoliberalismo, entonces era súper clara esa atribución de responsabilidad. Por otro lado, el diagnóstico era que precisamente toda esta trayectoria y la profundización del modelo, etcétera, había generado como la precarización en todos los momentos de la vida social, y que por tanto hacía sentido que todos los sectores de los movimientos sociales se unieran en lo mismo porque el diagnóstico o el problema era común, y por otro lado este pronóstico que tiene relación con, bueno, dado este contexto, dado que todos padecemos un problema que se nos especifica a cada uno de nuestros sectores, pero tiene un problema común, hay
hay que unirnos para enfrentarlo, porque de manera separada no lo hemos podido enfrentar de buena forma. Eso por un lado. Y bueno, eso lo pudimos rastrear plenamente con la evidencia y datos cualitativos. Y lo segundo, claro, nosotros ahora estamos en un proceso de cómo continuar esta historia, de poder hacer nuevamente una continuación y una contribución sobre unidad social, y solamente muy breve, de manera muy exploratoria. Hemos visto que unidad social efectivamente sigue activo, son otros los actores que tomaron liderazgo, y sin embargo aquellos actores que dejaron de estar activos tienen una relación por fuera, pero de todas formas comparten ciertas instancias. Hay algo que se llama la Asamblea Popular Constituyente, que es una iniciativa que armó unidad social para poder mantener cierta incidencia y fiscalización de lo que está haciendo la convención, y en eso también participa la coordinadora feminista 8 de marzo, participa Noma FP, la ACE sí se fue para siempre, digamos, y ahí, claro, cortaron lazos, pero los otros actores siguen de una u otra forma estando presentes. Solo súper cortito, complementar a eso, que sería súper interesante efectivamente hacer un rastreo de dónde sale este eslogan de no son 30 años, no son 30 pesos, son 30 años. Pero en el manifiesto, y si bien la Mesa de Unidad Social no es como el autor de ese eslogan, sí en su manifiesto hay muchas como frases y muchas aclaraciones o declaraciones que van completamente en línea con esa idea. En el fondo ellos dicen que en el fondo que ellos se están rebelando, ¿cierto?, con todos los sectores políticos que han promovido y defendido el sistema neoliberal. Entonces, en el fondo, está ahí presente la idea esta de que no es solamente la dictadura, sino que son también los gobiernos posteriores que no han logrado como modificar esto. Gracias, Antoine, Joaquín y Sofía. A Juan Pablo, adelante. Vale, no, voy a tratar de ser breve para darle la palabra a Tomás. Voy a vincular las dos preguntas porque están sumamente vinculadas. Lo de Carolina, sí, por supuesto, gran parte de los sujetos a los que nosotros estamos siguiendo, que fueron candidatas y candidatos a los convencionales, tienen trayectoria activista, ¿no? Tienen un fuerte anclaje en el activismo, tienen una lógica en procesos organizacionales, y por lo tanto a ellos el frame de son 30 pesos, no son 30 pesos, son 30 años, hay resonancia biográfica, ¿no? Hay una fidelidad narrativa en lo que van contando, y para muchos de ellos es importantísimo lo que ocurrió en octubre. De hecho, algunos de ellos no optaban por el camino de la Asamblea Constitucional tal cual resultó, no obstante igual se sumaron al proceso y se vinculan a ello, ¿no? Hay respuestas heterogéneas. Pero lo que quiero decir es que sí hace sentido por el perfil de los actores. Por ejemplo, nosotros no trabajamos con manifestantes, ¿no? No son novedosos. No sé, tal vez la tía Pikachu podría ser la más nueva en la lista del pueblo, que no forma parte de los sujetos que conforman nuestra línea, pero hay resonancia, hay resonancia. El origen tampoco lo podríamos decir, pero las luchas socioterritoriales que los chicos vienen siguiendo, Gonzalo y Antoine en el proyecto anterior y en este, deja ver que hay una resonancia con ese frame, ¿no? Se hacen parte de él y lo adquieren para sí. Eso para responderle a Carolina, no sé si soy justo con lo que ella pregunta, pero por ahí iría la respuesta. Y en relación a Tomás, que la pregunta me habilita a partir de lo mismo, cómo esto va ligando, cómo esto enlaza en el proceso convencional. Me parece que lo último que traté de abrir, que fue corriendo y les pido disculpas, es que hacia dónde está apuntando ahora nuestra investigación. El proceso investigativo de nosotros va a girar hacia el seguimiento de movimientos sociales constituyentes, ¿no? Si bien no era el primer actor que nosotros reconocimos fuerte, que era la lista del pueblo, es el que de alguna manera nos permite captar lo que estamos señalando en su total expresión, ¿no? En su brutalidad mayor, en el sentido de que deja ver no solo que hay convergencias que son por ciertos temas, sino articulaciones. Y lo pongo con la última lámina, a los nombres que estaba ahí. Por ejemplo, Carolina Vilches viene
de Modatima, ¿no? Tiene una trayectoria de lucha muy larga, muy extensa, pero también había hecho un acuerdo, por ejemplo, con partidos políticos de la zona, ¿no? De no neutralizarse en el fondo, y estar con esa lista. Pero entra y asume el rol no en el partido, no en la fuerza política, sino en la de movimientos sociales. Y por ejemplo, Alvin Saldaña de Rancagua, él no trabajaba con movimientos sociales constituyentes, venía de otra lista de movimientos sociales y en el proceso engarza aquí, ampliando la lista de 11 a 13, ¿sí? Y hoy día ya va creciendo. Camila Zárate y Adriana Puero, si bien no están ahí, estaban más en lista del pueblo, gravitan muy cerca, y yo me atrevo a decir que hoy día están en procesos de articulación súper fuerte. Eso, no quiero hablar más para no quitarte más tiempo, Tommy. Gracias, disculpen. Gracias. A ver, respecto a lo que preguntabas tú, Juan Pablo, que tiene que ver con esta idea de la retroalialización, debo reconocer que me tuve que ir al PowerPoint para buscar dónde lo había puesto, en qué contexto, y me di cuenta que no lo encontré ahí, así que lo debo haber dicho. En la práctica de haber sido un lapsus, pero me voy a hacer cargo de mi lapsus, ¿ya? Me voy a hacer cargo en el sentido de que si tuviera que poner la reterritorialización, lo pondría con un paréntesis en el re. ¿En qué sentido? En el sentido de que el territorio se configura de forma distinta, ¿no? Lo que cambia aquí no es que pase de un territorio que se perdió a un nuevo territorio, sino que el territorio adquiere una dimensión distinta. Adquiere una dimensión distinta a partir de lógicas multiterritoriales. Por ejemplo, ¿no? La propia pandemia nos ha invitado a repensar nuestros territorios, justamente. Y a través de procesos en donde estos distintos territorios se van solapando, o sea, ¿no? Se van cruzando unos con otros y van produciendo impactos diferenciales, creo yo, en los procesos de articulación, en donde realmente correspondería al técnicamente hablando, en la rearticulación territorial. ¿Ya? Ahí correspondería al para mi gusto, ¿no? En términos históricos. Ahora, sin embargo, si tuviera que defender mi lapsus de retroalización, iría por esa línea, ¿no? Iría por la línea que se reconfigura cuáles son los territorios, ¿no? Respecto a cómo se ve la cosa, ¿no? Cómo se ve el ánimo, cómo se ve todo esto, yo creo que una pregunta que todas y todos tenemos una respuesta desde las posiciones que nos ha tocado vivir, ¿no? Yo les puedo comentar justamente que es un tema en tensión. Es un tema en tensión. Está por un lado, la convención se defiende. Está por un lado, está todo muy movido por las elecciones, ¿no? Que vienen ahora. Está por un lado todo eso de la convención se defiende, pero está por otro lado también el que yo aquí ilustraba con esta frase, ¿no? Con este frame del yo no voto, me organizo, ¿no? Y que tiene que ver justamente con expectativas no cumplidas respecto a este proceso y con ciertas formas institucionales que han también seccionado, que han, no sé cuál es la palabra más adecuada para eso, pero han amputado quizás algunas dimensiones de la participación y algunas dimensiones que fueron levantadas durante octubre de 2019 y los meses que continuaron. Entonces, yo creo que está todo un poquito en veremos. Está esta idea de que hay que cuidar qué es lo que tenemos, porque es lo que hay, y de hecho está esa tensión permanente entre el ir a cargos de representación. Yo les comentaba que hemos tenido candidatas para todas las elecciones que han habido, y tenemos ahora de nuevo para los cores, pero la tensión permanente justamente de voy a esto, me institucionalizo porque es lo que hay que transformar, pero por otro lado, entiendo que no, y no hay que soltar la calle, ¿no? Esta idea de la movilización permanente, ¿no? De que es necesario mantener los territorios agitados. Eso. Bien, gracias a las personas que hicieron las 3 presentaciones, también gracias por las preguntas. Ya es la hora de cierre de la mesa, así que bueno, les quiero agradecer nuevamente a nuestros presentadores y al público, tanto por las presentaciones como también por las preguntas que recibimos, y los dejamos invitados al próximo panel dentro de este mismo eje, que va a ser a las... Carolina, ayúdame, por fin. A las 2:45. A las 2:30, perdón. A las 2:30. Y también, perdón que no tenga a mano los nombres de las personas, pero vamos a seguir trabajando sobre estas mismas temáticas. Gracias, Debería Carolina. tenerlo más a mano, pero
pasa. No lo tengo. Así que de nuevo, gracias a Antoine, Tomás, Joaquín, Sofía, Juan Pablo, por sus presentaciones y bueno, nos estaremos viendo ojalá en persona algún día en alguna conferencia. Que les vaya muy bien. Muchas gracias. Bien. Chao, chao. Chao. Un gusto escucharles.